Bueno, mil disculpas, en estos momentos acaba de conectarse el doctor Luis Kobayashi, que es el expositor de nuestra clase de hoy día. La primera clase, lamentablemente, por el tiempo ya ha concluido su tiempo y la vamos a recuperar la próxima semana. En este momento, el doctor Kobayashi es quien les va a dictar la clase. Doctor Kobayashi él es médico ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. También nos acompaña en la Facultad de Medicina en la cátedra en la asignatura de embriología. Y hoy día nos va a hablar precisamente de este tema para lo que es la asignatura de ginecobstetricia. Doctor Kobayashi, ¿puede usted empezar? Sí, aló, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se oye claro. ¿Sí se escucha, no? Ya, ya, muy bien, gracias. A ver, este, voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Compartimos pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se está Sí, doctor, compartiendo se la pantalla? puede ver bien las diapositivas. Sí, ¿no? Ya, Sí, doctor, puede empezar. correcto, ya. Muy bien, muy buenos días con todos los señores alumnos presentes. Un cordial saludo a todos. Seguramente muchos de ustedes me recordarán de hace 3 o 4 años atrás en el curso de Embriología Humana y Genética Básica. Agradezco la invitación para participar en este curso y el tiempo que tenemos ya es breve porque estamos iniciando un poquito más tarde y tenemos solamente 30 minutos para hacer la presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, entonces el tema es embriología del aparato genital femenino. Supuestamente el curso de ginecología debe iniciarse pues con este tema, ¿no? De el origen, el desarrollo del aparato genital femenino, ¿no? No va a ser muy difícil, me parece, porque como este tema se desarrolló durante el curso de embriología, y esto va a ser un recuerdo nada más de esa clase. Bien, entonces vamos a iniciar esta clase en biología del aparato genital femenino y comenzar diciéndoles pues que el sexo del embrión, como ustedes recordarán, queda determinado genéticamente en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Cada uno de ellos, como recordaremos, contiene un número determinado de cromosomas, el óvulo 23X, el espermatozoide puede ser 23X o 23Y. Y dependiendo de esta fusión, se va a determinar ya genéticamente el sexo del producto, ¿no? 46XX femenino o 46XY masculino. Y esto entonces queda determinado en el momento de la fecundación. En el año de 1972, Alfred Jost, que fue un endocrinólogo francés, postuló el siguiente enunciado, que el sexo cromosómico, que es determinado genéticamente, va a llevar al sexo gonadal y este sexo gonadal va a llevar al sexo fenotípico o genital, ¿no? Y necesariamente se sigue esa secuencia, ¿no? Cromosómico, gonadal y fenotípico o genital. Esto solamente para recordar, en la segunda semana tenemos el embrión bilaminar con el epiblasto y el hipoblasto. A partir del epiblasto se forman las tres hojas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a partir del mesodermo, que recuerden ustedes, tiene tres partes, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Es el mesodermo intermedio el que nos interesa, porque este mesodermo intermedio se llama también el gononefrotomo, ¿no? Y es entonces en este mesodermo intermedio
donde se va a dar origen pues a las estructuras primitivas que van a dar origen al aparato genital. En este gononefrotomo se va a desarrollar o diferenciar la cresta urogenital, y esta cresta urogenital se va a diferenciar en dos partes: el cordón nefrogénico, que va a dar origen a estructuras urinarias, y la cresta genital o cresta gonadal, que va a dar origen a las gónadas. Acá observamos un corte transversal. eh, Recuerden ustedes que se forman los pliegues laterales y cefalocaudales en el embrión, en el disco embrionario, ¿no? Y esta es la disposición en el lado derecho, es la disposición en la cual queda pues el gononefrotomo dispuesto, con el cordón nefrogénico urinario y el cordón urogenital para el aparato genital. Esto también para recordar, en el desarrollo del aparato urinario, recuerden ustedes, ¿no? Intervienen sucesivamente tres estructuras: el pronefros, el mesonefros y el metanefros, ¿no? A partir del metanefros, recuerden ustedes, se va a formar el riñón definitivo. Lo que nos interesa para el desarrollo del aparato genital femenino es que del pronefros, que desaparece rápidamente, va a quedar un conducto que se llama el conducto pronéfrico. Este conducto luego se continúa en el mesonefros con el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico se llama también el conducto de Wolf, que ustedes recuerdan, ¿no? El conducto de Wolf. Después va a aparecer otro conducto, que es el conducto paramesonéfrico, paralelo al conducto mesonéfrico, el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, ¿no? Lo que nos interesa también es el mesonefros, ¿no? Que es el riñón intermedio. En este mesonefros se va a desarrollar hacia la parte medial una estructura que se llama la cresta genital o cresta gonadal, que va a ser la estructura primitiva a partir del cual se van a desarrollar las gónadas, testículo u ovario, ¿no? Muy bien. Este conducto mesonéfrico, recuerden ustedes, va a desembocar en la cloaca, ¿no? Esta es la cloaca, la parte terminal del intestino primitivo, que luego se va a dividir por una estructura que se llama, no se ve todavía acá, ¿no? Un segmento llamado urorectal, que va a dividir esta cloaca en dos partes: el seno urogenital y el conducto anorrectal. Acá lo vemos, tenemos acá, vean ustedes, ya el mesonefros con la cresta genital o gonadal. Por acá tenemos el conducto mesonéfrico, todavía no aparece el conducto paramesonéfrico, ¿no? Y este está desembocando pues en la cloaca. En este caso la cloaca ya se ha dividido en dos partes por este tabique urorectal, ¿no? El tabique urorectal, que es esto de acá, ha dividido a la cloaca en dos partes. La parte anterior es el seno urogenital, que nos interesa para el desarrollo del aparato genital, y la parte posterior, el conducto anorrectal, ¿no? De este seno urogenital, lo que nos interesa es la parte media del seno urogenital, que va a intervenir en el desarrollo de los dos tercios inferiores de la vagina. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces comenzamos con el desarrollo, siguiendo la secuencia del postulado de Yost, ¿no? Primero tenemos el desarrollo de las gónadas, ¿no? Las gónadas que tenemos acá, es la cresta genital o gonadal en un corte transversal del mesonefros, ¿no? La gónada está constituido por estructuras de dos orígenes: un repliegue mesodérmico, que viene a ser esto, el repliegue mesodérmico, ¿no? Que viene a ser la cresta genital, ¿no? Este repliegue mesodérmico está constituido por una cubierta, que es el epitelio, ¿no?
o mesotelio se llama también, y el tejido conectivo mesodérmico vecino, adyacente, ¿no? Este viene a ser la cresta genital o gonadal. Y la otra estructura que interviene son las células germinativas primordiales o gonocitos, también llamados gonocitos, ¿no? Estas células germinativas primordiales son las que van a dar origen a, a los ovocitos, ¿no? O a los espermatocitos, ¿ya? Primero son ovogonios y espermatogonios, ¿ya? A partir de las células germinativas primordiales, ¿ya? Estas células germinativas primordiales no se encuentran inicialmente en la cresta genital o gonadal. Se originan, ¿dónde? En el epiblasto, en la etapa del desarrollo del disco embrionario bilaminar. De allí, como ustedes observan acá, este es el saco vitelino, hacia arriba tenemos la cavidad amniótica, estas células germinativas primordiales originados en el epiblasto, luego se van a ubicar en la pared posterior del saco vitelino, cerca a la desembocadura del alantoides, ¿ya? Y luego estas células germinativas primordiales van a viajar a través del mesenterio dorsal, ¿no? Del intestino posterior, van a viajar mediante movimientos ameboideos hacia la zona que señala la flecha roja, donde está ubicada la cresta genital o gonadal, como observan en este corte longitudinal. En celeste es el mesonefros, y dentro del mesonefro se va a diferenciar pues la cresta genital. Hacia esta parte van a viajar las células germinativas primordiales. Vean ustedes la secuencia del viaje de las células germinativas primordiales. A las 2 semanas se originan en el epiblasto, luego a través de la línea primitiva se ubican en el saco vitelino a la 3ª semana, a la 4ª semana del desarrollo migran mediante movimientos ameboideos por el mesenterio dorsal, ¿no? Acá están migrando, miren ustedes, por el mesenterio dorsal, y a la 5ª semana llegan a la cresta genital o gonadal, ¿no? A la 5ª semana, a la cresta genital o gonadal. Y entre la 5ª y la 6ª semana se unen con células originadas del epitelio de la cresta genital, ¿no? Y van a formar los cordones testiculares. Debemos saber también de que el desarrollo de las estructuras genitales atraviesan por 2 etapas. Una primera etapa de gónada indiferenciada y luego una etapa de diferenciación. La etapa indiferenciada se refiere a que esa estructura no sabemos si será testículo o si será ovario, ¿no? Y la etapa de diferenciación ya es pues la direccionalidad del desarrollo hacia testículo o hacia ovario, ¿ya? Estas etapas indiferenciadas también las atraviesan los conductos genitales internos, ¿ya? Etapas indiferenciadas y de diferenciación que vamos a ver posteriormente. Primero las gónadas, entonces, en la etapa indiferenciada, que es entre la 4ª y 5ª semana del desarrollo, ¿no? Entre la 4ª y 5ª semana tenemos la etapa indiferenciada. Y esta etapa indiferenciada está constituida pues por la cresta genital o gonadal, ¿no? La cresta genital o gonadal y las células germinativas primordiales que han migrado hacia esta cresta genital. Esta cresta genital está constituida por una parte externa, que es la corteza, y una parte interna, que viene a ser la médula. Las células germinativas primordiales, como observamos, van llegando hacia la 5ª semana, hacia la cresta genital, se unen con células originadas del epitelio superficial y van a formar los cordones sexuales primarios o primitivos, ¿no? Los cordones sexuales primarios o primitivos. Hay que tener en cuenta que si estas células germinativas primordiales no migran hacia la cresta genital o gonadal, no se va a producir la diferenciación de la cresta genital. ¿Ya? Acá tenemos el mesonefros y la cresta genital, un corte transversal, y esto es lo que observamos de la cresta genital o gonadal.
Esto a mayor aumento es lo mismo que hemos mencionado. En esta zona está la cresta genital o gonadal, las células germinativas primordiales que migran hacia esta zona, como lo estamos observando hacia la derecha. Igualmente, a mayor aumento, el corte transversal, ¿no?, de la zona del mesonefros con la cresta genital, y esto es lo que observamos al corte transversal, ¿no? Todavía no tenemos acá las células germinativas primordiales, ¿no? Acá sí ya están migrando las células germinativas primordiales, se juntan con las células originadas del epitelio superficial y se forman los cordones sexuales primitivos en esta cresta genital o gonadal. Estamos en la cuarta a quinta semana del desarrollo, ¿no? Luego viene la diferenciación gonadal, ¿no? Esta diferenciación gonadal se realiza entre la sexta a la séptima semana del desarrollo. La diferenciación gonadal se refiere pues a si esa cresta genital se va a diferenciar o a testículo o a ovario. Una particularidad es que la diferenciación gonadal testicular, ¿no?, es un poco más precoz que la diferenciación gonadal ovárica, más o menos por una diferencia de 1 a 2 semanas, ¿no? De tal manera que podemos encontrar en un corte histológico a las 8 semanas ya un tejido típico de testicular, ¿no? Y recién a la 10ª semana, ¿no?, en un corte histológico podríamos definir tejido ovárico. ¿De qué depende la diferenciación gonadal? Va a depender del tipo de complejo cromosómico sexual en la fecundación que mencionamos al comienzo, ¿no? En los embriones X, Y, o sea, los varones, los embriones XY, existe el gen SRI, ¿no? Este es el significado en inglés, SRI. Este gen SRI va a determinar una proteína, el factor determinante testicular, el TDF, ¿no? El locus de este gen SRI es IP11. Ustedes recuerden ya de embriología humana y genética básica qué significa IP11. Este es el locus o la ubicación del gen SRI, ¿no? Entonces, en presencia del gen SRI, los cordones sexuales primarios o primitivos se van a desplazar más hacia la zona medular, y en la zona medular de la cresta genital van a formar los cordones testiculares. Los cordones testiculares es la estructura previa a lo que van a ser luego los tubos seminíferos, ¿ya? Inicialmente solamente tenemos cordones testiculares que son estructuras macizas. A partir de la pubertad, recién, estas estructuras macizas, que son los cordones testiculares, se van a canalizar y van a constituirse los tubos seminíferos, ¿ya? En los cordones testiculares vamos a encontrar a las células germinativas primordiales, que en la diferenciación testicular se van a llamar espermatogonios, ¿no? Y también vamos a encontrar células de Sertoli y células de Leydig, ¿no?, en estos cordones testiculares, ¿ya? En ausencia del gen SRI, o sea, XX, no hay cromosoma Y, ¿no? En ausencia del gen SRI, los cordones medulares regresionan y se van a formar más bien los cordones sexuales secundarios corticales, ya no en la zona de la médula, sino en la zona de la corteza. Se forman los cordones sexuales secundarios corticales. Estos cordones sexuales secundarios corticales van a estar constituidos por las células germinativas primordiales, que en este caso, ¿no?, se van a llamar los oogonios, ¿no? Y estos oogonios se van a rodear, este oogonio se va a rodear de una capa de células foliculares planas, ¿no?, del epitelio de la cresta genital, ¿ya? Y en conjunto, el oogonio más las células foliculares planas van a formar los folículos primordiales. Los folículos primordiales, a partir ya del 4º mes de desarrollo, 16 semanas más o menos del desarrollo,
ya vamos a encontrar estas estructuras que son los folículos primordiales. Este es el locus, recuerden ustedes, del gen SRI. Este es el cromosoma Y, ¿no? Cromosoma Y, brazo P, ¿no? Brazo P, región 1, banda 1, y esto ya es la subbanda, ¿no? Esta es la ubicación exacta del gen SRI que determina, pues, ese factor determinante testicular. Acá observamos el desarrollo de la gónada masculina. Vean ustedes, los cordones testiculares se desarrollan en la médula, ¿no? Se forman estos cordones que son estructuras macizas a la 8, en la semana 8 y en el cuarto mes, ya a las 16 semanas, ya los cordones testiculares están más estructurados, pero son estructuras macizas. Son estructuras más. Dentro de estos cordones testiculares se encuentran los espermatogonios, las células de Sertoli, y entre los cordones testiculares se encuentran las células de Leydig. En la diferenciación femenina, en ausencia del gen SRI, tenemos que degeneran los cordones medulares y se forman los cordones corticales, ¿no? Estos cordones corticales, vamos a encontrar allí a las células germinativas primordiales, que en este caso se llaman ya los oogonios, ¿no? Y estos oogonios, como hemos mencionado, se van a rodear de una capa de células foliculares planas originadas en el epitelio superficial y se forman los folículos primordiales. Estos son los folículos primordiales, ¿no? A partir ya del cuarto mes, 16 semanas del desarrollo, tenemos los folículos primordiales en la corteza, en la zona cortical, ¿no? Recuerden entonces que la diferenciación gonadal empieza ya a partir de la sexta, séptima semana, ¿no? La gónada diferenciada. Resumen acá, gónada indiferenciada, X, influencia del X, se diferencia a gónada masculina, y en ausencia del Y se diferencia a gónada femenina. En el desarrollo del ovario, entonces, ¿no? A la 10ª semana la gónada indiferenciada, a la 10ª semana ya la encontramos, pues, diferenciado en ovario, ¿no? Y a las 16 semanas, o sea, al cuarto mes, como hemos visto, ¿no? Se encuentran ya los folículos primordiales que hemos mencionado. ¿Correcto? Entonces acá tenemos, recuerden ya la clase de prácticas de embriología, el folículo primordial, ¿no? El ovocito, el oogonio se va a convertir en ovocito primario, ¿no? Y este ovocito primario se rodea de una capa de células foliculares planas, así como se ve histológicamente los folículos primordiales, ¿no? Y esto solamente para que vean, pues, que estos folículos a las 20 semanas, ¿no? Hay alrededor de 6 millones y luego se va reduciendo progresivamente. Al nacimiento ya existe 1 a 2 millones de folículos y en la pubertad se ha reducido más hasta 500.000 folículos primordiales, que es más o menos la cantidad con el cual una puber, ¿no? Inicia sus ciclos menstruales, su vida reproductiva, y que a través de los años, ¿no? Esos folículos primordiales se van a ir consumiendo, ¿no? Es lo que se llama, pues, la reserva ovárica, ¿no? Se van a ir consumiendo hasta llegar, pues, a la etapa ya de la menopausia. Una vez que se forman las gónadas, empieza la diferenciación de los conductos genitales, ¿no? Internos. En este caso femenino nos estamos refiriendo a las trompas de falopio, al útero, ¿no? Y a la vagina. Entonces, inicialmente también hay una etapa indiferenciada de los conductos genitales y luego viene la etapa de la diferenciación, ¿ya? A las 6 a 7 semanas en que ya se está diferenciando las gónadas, encontramos que se encuentran dos conductos, dos estructuras que se llaman los conductos, ya mencionamos el conducto mesonéfrico o de Wolff,
y luego aparece el conducto paramesonéfrico o de Müller. Estas son las dos estructuras que van a dar origen a los conductos genitales internos masculinos y femeninos. Masculinos a partir de los conductos de Wolff y femeninos a partir de los conductos de Müller, ¿no? Inicialmente el embrión está provisto de ambas estructuras, por eso se llama etapa indiferenciada, ¿no? Etapa indiferenciada, ¿ya? Disculpen un ratito, voy a cerrar la puerta porque hay un pequeño ruido. Ya. Muy bien, disculpen. Tenemos entonces acá una etapa indiferenciada de los conductos genitales, ¿no? Acá tenemos la gónada, ¿no? La gónada con los cordones testiculares, en este caso el varón, y acá tenemos la gónada con los cordones corticales, en este caso mujer. Y en la etapa indiferenciada de los conductos genitales existen los dos conductos, el conducto mesonéfrico o de Wolff en celeste y el conducto paramesonéfrico o de Müller en anaranjado, ¿no? Etapa indiferenciada a la sexta semana indiferenciada. Cuando se está diferenciando las gónadas, los conductos están todavía indiferenciados, ¿no? Acá vienen ustedes, tenemos el conducto de Wolff. Recuerden ustedes, el conducto mesonéfrico se origina del conducto pronéfrico, del pronefros, ¿no? Que se continúa luego en el mesonefros con el conducto mesonéfrico de Wolff. Y del epitelio celómico se produce una invaginación, vean ustedes, en el mesénquima se va invaginando y acá, vean ustedes, se independiza de la superficie, ¿no? Y se constituye el conducto de Müller o conducto paramesonéfrico, ¿no? Porque está al costado, pues, del mesonéfrico, por eso se llama paramesonéfrico. Y tenemos acá los dos conductos, el conducto mesonéfrico o de Wolff y el conducto paramesonéfrico o de Müller. Recuerden cómo se ve cuando hacíamos las prácticas de embriología, ¿no? Bien, y acá la parte de la gónada, ¿no? La parte de la gónada, ¿ya? Entonces, luego viene ya la etapa de la diferenciación de los conductos genitales, ¿no? La etapa de qué va a depender la diferenciación de los conductos genitales, va a depender de la presencia de dos hormonas, ¿no? Uno, del factor inhibidor de Müller, u hormona antimülleriana producida por la célula de Sertoli, recuerden ustedes, que se encuentran pues en los cordones testiculares, la célula de Sertoli, ¿no? Y la otra hormona que interviene en la diferenciación de los conductos genitales es la testosterona, producida por la célula de Sertoli, recuerden también que se encuentran entre los cordones testiculares, ¿no? La célula de Sertoli. Entonces, la presencia de estas dos hormonas van a inducir la diferenciación de los conductos genitales internos masculinos. La ausencia de estas sustancias van a inducir la diferenciación de los conductos genitales femeninos. Vale decir, los conductos de Wolff, ¿no? En presencia de estas dos sustancias y en ausencia de estas dos sustancias, la diferenciación de los conductos de Müller, la diferenciación de los conductos de Müller, ¿no? Entonces, vamos a observar nosotros lo siguiente. Acá viene la etapa de la diferenciación, ¿no? Esto ya es una etapa más avanzada, a los 16 semanas, ¿no? Tenemos la de los conductos masculinos, vean ustedes. Acá se ha desarrollado la gónada masculina. En la zona medular tenemos los cordones testiculares, ¿no? Y estos cordones testiculares están pues con la célula de Sertoli produciendo el factor inhibidor de Müller, y también entre los cordones testiculares las células de Leydig produciendo la testosterona, ¿no? La testosterona induce la diferenciación de los conductos de Wolff o mesonéficos, y el factor inhibidor de Müller inhibe,
¿no? Al conducto paramesonéfrico o de Müller y desaparece, ¿no? Desaparece. Entonces acá tenemos, hay factor inhibidor de Müller, hay testosterona, desaparece el conducto paramesonéfrico o de Müller y se diferencia el conducto mesonéfrico o de Wolff en conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, o sea, los conductos genitales internos masculinos, ¿no? Acá tenemos el conducto de Wolff, va degenerando ya el conducto de Müller, y tenemos acá pues la gónada masculina, ¿no? Con los cordones testiculares, ¿no? Y la célula de Sertoli y las células de Leydig. Testículo, factor inhibidor de Müller, se suprimen los conductos paramesonéfricos, testosterona, se diferencian los conductos genitales internos masculinos. Y también la presencia de la testosterona interviene pues en la diferenciación de los genitales externos masculinos, ¿no? Los genitales externos masculinos. En la parte femenina tenemos acá, observen, la zona medular degenerada y la zona cortical desarrollando con los folículos primordiales, ¿no? Los folículos primordiales. Acá no hay factor inhibidor de Müller, no hay testosterona, esta es la etapa indiferenciada, y en ausencia de esas dos sustancias se diferencian los conductos de Müller y desaparecen los conductos de Wolff, ¿no? Los conductos de Wolff, ¿ya? Entonces, los conductos eh, de Müller van a dar origen la parte proximal a las trompas de falopio, que quedan libres, y la parte distal se fusionan, vean ustedes acá, la parte distal de los conductos de paramesonéfricos se fusionan y forman el útero y el tercio superior de la vagina. Ojo, útero y tercio superior de la vagina, ¿no? Tercio superior de la vagina. Pueden quedar rezagos embrionarios de los conductos de Wolff o mesonéfricos en la mujer, en esta zona entre ovario y trompas, el epóforo y paraóforo, son rezagos embrionarios de los conductos de Wolff. Igualmente, en forma distal, ¿no? En el tercio superior de la vagina pueden quedar rezagos embrionarios de los conductos de Wolff. Y esto pueden dar origen a patologías en la mujer, como son los quistes paraováricos del epóforo y paraóforo, y los quistes de Gardner, ¿no? A nivel de la parte superior de la vagina. Acá tenemos el conducto de Müller, ¿no? Bien definido, y el conducto de Wolff que está involucionando, ¿no? Acá tenemos la diferenciación ovárica con los folículos primordiales, ¿no? Los folículos primordiales. Desapareció el Wolff y quedó el Müller, ¿no? Y el ovario, ¿no? Con sus folículos primordiales. Este es un corte transversal, ¿no? Vemos acá cómo se fusionan pues los conductos de Müller, ¿no? Este es un corte en la parte superior, ¿no? En la parte superior, digamos, abdominal baja, ¿no? En la parte abdominal baja acá, los conductos de Müller están separados, ¿no? Y a medida que va bajando, los conductos de Müller se van aproximando, y en la parte pélvica los conductos de Müller se fusionan para formar pues el útero, ¿no? Para formar el útero. Inicialmente estos conductos se fusionan y hay un tabique central. Ese tabique, luego por proceso de apoptosis o muerte celular programada, desaparece y se forma una sola cavidad uterina, ¿no? Acá tenemos entonces, en presencia de ovario, tenemos estrógenos, tanto maternos como placentarios, ¿no? La presencia de estrógenos maternos y placentarios, y ausencia de factor inhibidor de Müller y ausencia de testosterona. Se diferencian pues los conductos paramesonéfricos, ¿no? Los conductos paramesonéfricos en trompas de falopio, útero, tercio superior de vagina, y la diferenciación de los genitales externos. Luego tenemos la vagina. No sé si me está escuchando Guiliana.
Si ya estoy con el tiempo, por favor, me avisa para poder acelerar o cortar la presentación. Por favor. Le quedan Ya. todavía 5 minutos, doctor Kobayashi. 5 minutos, ya. Así es. Corro entonces. Ya, muy Máximo bien. 10, Entonces, doctor, máximo 10. ya, por favor, cuando esté en el tiempo ya me cortas, no te preocupes, ¿ah? No, no, doctor, los alumnos no se pueden perder su exposición. Adelante, doctor. Ya, muy bien. Ya, entonces, seguimos bajando, entonces, ya llegamos a la vagina. La vagina tiene un doble origen. Ya dijimos que el tercio superior de la vagina se origina de la parte más distal de los conductos paramesonéfricos o de Müller, ¿no? Tercio superior, ¿no? Y los 2 tercios inferiores tienen otro origen, ¿no? Ese otro origen, ya les dije al comienzo, una estructura que se llama el seno urogenital. Recuerdan ustedes, la cloaca se divide por el tabique urorectal en 2 porciones, el seno urogenital hacia adelante, ¿no? Y el conducto anorrectal hacia atrás, ¿no? Entonces, de este seno urogenital que les dije, la parte media va a contribuir al desarrollo de la vagina, los 2 tercios inferiores de la vagina, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo entonces completo de la vagina, el tercio superior y 2 tercios inferiores? Más o menos hacia las 12 semanas, ¿no? Se inicia la diferenciación a partir de estas estructuras del seno urogenital, se forman unos bulbos sinovaginales, se llaman, ¿no? Son 2 estructuras laterales, bulbos sinovaginales. Estos bulbos sinovaginales hacen contacto con el tercio superior de la vagina, ¿no? Hacen contacto con el tercio superior de la vagina, se fusionan los bulbos sinovaginales y se forma una lámina o placa vaginal. Esta lámina o placa vaginal se estira, se elonga y luego se canaliza para formar pues la cavidad vaginal, ¿no? Entonces, vamos a observarlo mejor en esta imagen. Vean ustedes, acá tenemos, viene a ser el útero. Acá tenemos el útero, ¿no? Este es el seno urogenital, esta es la porción media del seno, acá dice porción pélvica del seno urogenital. En esta porción pélvica se forman esas 2 estructuras que les dije, los bulbos sinovaginales, que se fusionan para formar una lámina o placa vaginal, ¿no? Esa lámina o placa vaginal, que es esta de acá, originada del seno urogenital, se elonga, se estira, se elonga, se estira, vista frontal, vista lateral, y luego se va canalizando, ¿no? De tal manera que luego se forma ya propiamente la cavidad vaginal, ¿no? Al 5.º mes, más o menos, de desarrollo, la vagina ya está completamente canalizada, ¿no? Y ya se ha independizando, vean ustedes, el seno urogenital se haya separado ya de la parte genital, ¿no? Y acá vemos ustedes los conductos de Müller, miren ustedes la parte proximal, no se fusionan y forman las trompas de falopio, la parte distal se fusionan, luego desaparece el tabique central y queda una sola cavidad uterina, ¿no? Una sola cavidad uterina, ¿ya? Y el tercio superior de la vagina, el tercio superior de la vagina. Esta parte amarilla corresponde a la parte del seno urogenital, ¿no? Al del seno urogenital, acá dice, ¿no? Entonces, primero se forman 2 estructuras que se llaman los bulbos sinovaginales. Estos bulbos sinovaginales, acá un bulbo sinovaginal, acá otro bulbo sinovaginal. Este bulbo sinovaginal se fusionan y forman la placa vaginal. Esa placa vaginal se elonga, se estira y empieza a canalizarse, y al 5.º mes más o menos ya está completamente canalizada. Si falla esta canalización, ¿no? Si falla esta canalización, se pueden formar las malformaciones, los tabiques vaginales, longitudinales o transversales, ¿no? También, ¿ya? La parte más distal del seno urogenital va a formar una membrana que se llama el himen, la parte más distal, ¿no? Ese himen inicialmente es una membrana sellada, y luego ya casi llegando al nacimiento, se produce una perforación central por apoptosis o muerte cerebral programada y se forma el orificio himeneal. Si esto no se produce,
se forma pues una malformación que es el himen imperforado, ¿no? Esta es la vista lateral, miren ustedes acá, el seno urogenital, la parte media, hace contacto con la parte distal de los conductos de Müller, se forma acá los bulbos sinovaginales, se forma la placa vaginal, se estira, se elonga, comienza a canalizarse y se forma la cavidad vaginal. La parte distal viene a ser el limen, ¿no? La parte del seno urogenital forma pues la vejiga, la uretra, el vestíbulo vaginal, ¿no? Y finalmente tenemos los genitales externos, ¿no? Los genitales externos tienen un origen diferente, ¿ya? Los ovarios, el útero, las trompas se originan del mesodermo. El tercio superior de vagina, mesodermo. Los 2 tercios inferiores, que es el seno urogenital, es endodermo. Los genitales externos es ectodermo, ¿no? Ectodermo. Y también atraviesan por una etapa indiferenciada, ¿no? Indiferenciada. En la etapa indiferenciada vamos a encontrar 3 estructuras primitivas: el tubérculo genital, los pliegues uretrales o labiouretrales y los pliegues labioescrotales. Es a partir de estas estructuras primitivas que se van a diferenciar, ¿no? Dependiendo de la dirección, pues, de la diferenciación genital, ¿no? En los genitales externos, ¿ya? Inicialmente, lógicamente, tenemos estructuras indiferenciadas, ¿no? Y recién la diferenciación de los genitales externos lo vamos a encontrar a partir de la 9ª semana, ¿no? 9ª semana, y ya más definidamente hacia las 12 semanas. O sea, si se produce un aborto, por ejemplo, a las 9 semanas, 8 semanas, va a ser imposible diferenciar el sexo de los genitales externos. Hacia las 12 semanas en adelante, ya va a ser así, se va a poder definir los genitales externos, ¿no? Ectoscópicamente, digamos así, ¿no? Muy bien. La diferenciación es en el sentido de que el tubérculo genital, la diferenciación de los genitales va a depender del estímulo hormonal, fundamentalmente de los andrógenos, de la testosterona, ¿no? Entonces, el tubérculo genital se va a diferenciar en el pene y sobre todo en la parte más distal, que es el glande, ¿no? En el sentido masculino y en el sentido femenino, el clítoris. Los pliegues uretrales o labiouretrales, ¿no? En el varón se fusionan y van a formar el cuerpo del pene, y en la mujer estos pliegues uretrales o labiouretrales no se fusionan y forman los labios menores, ¿no? Y los pliegues labioescrotales en el varón se fusionan y van a formar la bolsa escrotal. En cambio, en la mujer no se fusionan y forman los labios mayores. Acá tenemos una estructura indiferenciada, el tubérculo genital, los pliegues labioescrotales y los pliegues uretrales o labiouretrales, ¿no? En una etapa indiferenciada, ¿no? A las 4 semanas, a las 6 semanas, todavía en etapa indiferenciada. En la diferenciación masculina, ya dijimos, el tubérculo genital va a formar el glande. Los pliegues labiouretrales se fusionan y forman el cuerpo del pene, y los pliegues labioescrotales se fusionan y forman la bolsa escrotal. Inicialmente las gónadas están en la zona abdominal media, de ahí tienen que descender, los testículos tienen que descender hasta la bolsa escrotal y los ovarios descender hasta la zona pélvica, ¿no? La diferenciación de los genitales, entonces, tenemos acá, el tubérculo genital se diferencia en clítoris, los pliegues labiouretrales se diferencian en los labios menores, no hay fusión, y los pliegues labioescrotales tampoco se fusionan en la mujer y forman los labios mayores. Esta parte viene a ser el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo se desarrolla de la parte más distal del seno urogenital. Tenemos el orificio uretral y el introito vaginal, ¿no? Y acá también vamos a encontrar las glándulas vestibulares menores
o de Skene, y las mayores o de Bartolino, ¿no? O de Bartolino. Es lo mismo en la diferenciación de las genitales externos, ¿ya? Las mismas Doctor, ¿le imágenes. quedan 2 minutos? ¿Aló? Le quedan 2 minutos, doctor. 2 minutitos. Ya estoy, bueno, hasta donde llegue, entonces, Liliana. Entonces, las glándulas femeninas accesorias, las glándulas parauretrales, recuerden, del orificio uretral, en la parte inferior, lateralmente, se encuentran los orificios de los conductos de las glándulas de Skene, se originan a partir de la uretra, y la uretra se origina, pues, a partir del seno urogenital. Y las glándulas de Bartolino, que están ustedes acá en celeste, vean ustedes, la desembocadura del conducto de las glándulas de Bartolino están entre el labio menor y el vestíbulo, ¿no? Entonces, estos se forman pues a partir del seno urogenital, también de la parte distal, ¿no? De la parte distal, ¿ya? Muy bien. Hay una regulación también, pues, lógicamente, de participación de los genes en el desarrollo de los conductos del aparato genital, en realidad de todo el organismo, ¿no? De todos los órganos, aparatos y sistemas, ¿no? En la parte del aparato genital femenino tenemos ya lo que mencionamos, el gen SRI, que va a intervenir en la diferenciación sobre todo de los testículos, ¿no? Y en la parte de los ovarios, el gen WNT. Participan otros genes también, por supuesto, ¿no? Pero ya sabemos que en todo el desarrollo de los órganos, aparatos, sistemas, hay una regulación, pues, de participación de genes, factores de transcripción también. Muy bien. Entonces, Gigliana, hasta ahí es el desarrollo, pues, básicamente del aparato genital femenino, ¿no? En ginecología también están las glándulas mamarias, pero creo que ya el tiempo no nos va a alcanzar para hacer esta parte, ¿no? Y luego viene ya una parte en la cual les voy a pasar rápidamente. Este es el desarrollo de las glándulas mamarias, también es a partir del ectodermo, ¿no? Es ectodermo, ¿ya? Ectodermo. Inicialmente a la cuarta semana aparece la línea mamaria o línea láctea, a la sexta semana desaparece esta línea mamaria y queda solamente un segmento pectoral. A partir de este segmento pectoral se forma la yema mamaria, ¿no? La yema mamaria, ¿ya? Y esta yema mamaria se va bifurcando progresivamente para dar unas estructuras de conductos que van a ser los conductos galactóforos, ¿no? La estructura de las glándulas mamarias al nacimiento es igual, tanto en el varón como en la mujer. La diferenciación de las glándulas mamarias empiezan a partir de la pubertad con el estímulo hormonal, ¿no? Acá están, vean ustedes, ya con el estímulo hormonal empiezan a aparecer las partes distales de las glándulas mamarias, ¿no? Que se completan su desarrollo durante el embarazo con la aparición ya de los acinis glandulares, ¿no? Y con la lactancia, con la producción ya láctea, ¿no? A partir de estos acinis glandulares, ¿no? Estas son las etapas sucesivas del desarrollo y en las diferentes etapas también de desarrollo, ¿no? Muy bien. Y hay malformaciones congénitas, si me permites rápidamente. En ovarios no hay muchos tipos de malformaciones, tal vez los ovarios en cinta que se observan en el síndrome de Turner, que es una monosomía, ¿no? Ovarios supernumerarios también no es muy frecuente, pero puede suceder. En las trompas también no es muy frecuente las malformaciones, puede haber agenesia, o sea, defectos en el desarrollo, sobre todo de la parte distal de las trompas. Esto es un síndrome de Turner, ya ustedes deben recordar, ¿no? Estos son rezagos embrionarios del epoóforo y paraóforo, quistes paraováricos, ¿no? Quistes paraováricos, no confundir con los ováricos,
del epóforo y paraóforo, rezagos embrionarios, y quistes de Gardner también, rezagos del epóforo, ¿no? De rezagos de los conductos de Wolff. Estos son defectos de fusión de los conductos de Müller, vean ustedes, ¿no? Concretamente, si no se fusionan los conductos de Müller, ¿no? Acá lo tenemos más bien, acá vean ustedes, si no se fusionan los conductos de Müller, tenemos el útero didelfo. Hay dos cavidades uterinas, dos cuellos uterinos, ¿no? Dos cuellos uterinos y puede haber hasta 2/3 superiores de vagina inclusive. Si hay una fusión parcial de los conductos de Müller en la parte distal, se forma el útero bicorne, ¿no? El útero bicorne. ¿Ya? Hay dos cavidades uterinas, pero un solo cuello uterino, una sola vagina. Si la fusión de los conductos de Müller, ¿no? Le faltó un poquito para que completen su fusión, se forma el útero arcuato. El útero arcuato viene a ser este de acá, el útero arcuato o arqueado. Faltó fusionarse mínimamente acá y hay una pequeña hendidura nada más, ¿no? El útero arcuato o arqueado. ¿Ya? Y si se fusionan los dos conductos de Müller, pero no desaparece el tabique central, se forma el útero tabicado o septado. Si no se desarrolla uno de los conductos, el útero unicornio, ¿no? Útero unicornio. Si hay una falla en la canalización de los conductos de Müller, pueden formarse los tabiques transversales a diferente nivel, ¿no? Pueden ser gruesos, delgados, elásticos, rígidos, completos, incompletos, o pueden ser tabiques longitudinales también, ¿no? Gruesos, delgados, rígidos, elásticos, completos, incompletos también. Estos son rezagos de los conductos de Wolff que les dije en la parte, en el tercio superior de la vagina, ¿no? Quistes de Gardner que pueden presentarse también. Himen imperforado, no se produce la perforación central y se forma el himen imperforado. A partir de la pubertad, con las menstruaciones, se va acumulando sangre, primero en la vagina, el hematocolpos, luego en el útero, el hematometra, luego en las trompas, el hematosalpinx, y puede caer sangre también en la cavidad pélvica, ¿no? El himen imperforado, vean ustedes, empieza a bombar, ¿no? A partir de la pubertad. Y en mamas también podemos encontrar politelias, presencia de pezones supernumerarios, sobre todo tienen que estar pues en el trayecto de la línea láctea. Los pezones supernumerarios, las politelias se evidencian más durante el embarazo por la pigmentación que hay en el embarazo, ¿no? Las polimastias, o sea, glándulas mamarias supernumerarias, son más frecuentes sobre todo en la zona torácica, poco en la zona abdominal, ¿no? Y sobre todo en la zona axilar, ¿sí? ¿Correcto? La polimastia se evidencia más durante la lactancia, cuando empieza pues la producción de leche, ¿no? Es la polimastia. Acá observamos, vean ustedes, politelia, polimastia, ¿ya? Esto ya sería una amastia, no se desarrolla la yema mamaria, ¿no? Este es un pezón invertido, que también puede ocurrir a veces, ¿no? Muy bien, Liliana, creo que con eso Ok, doctor. termino. Muchísimas Disculpen gracias si me he excedido en tiempo. muchas gracias por su excelente exposición, doctor Kobayashi. Yo creo que en aras del tiempo nos está esperando ya el otro ponente. Vamos a dejar las preguntas para más adelante. Okay, muchas Ya, gracias, doctor Kobayashi. ya, Hasta... ya. Muy bien, muy agradecido también por la invitación y un saludo a todos los señores alumnos. Espero que hayan recordado las clases de embriología de hace 3 a 4 años atrás. Gracias, muy amable. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.